Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, en la Biblia de Jerusalén Católica dice: Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Estaba Jesús colocando a Pedro en un grado superior a los otros apóstoles? Bien sabía Pedro y los apóstoles que no. Como judíos conocían bien las profecías hebreas que hablaban de una piedra angular. Leámoslo del profeta Isaías 700 años antes de nuestra era común. Isaías capítulo 28 versículo 16, Biblia de Jerusalén Católica. Por eso, así dice el Señor Yahvé: He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Claramente vemos cómo el profeta Isaías se refiere a Jesucristo. El mismo Pedro lo ratifica en su primera carta diciendo, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 8, Biblia de Jerusalén Católica. Pues está en la Escritura: He aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Como podemos ver, la piedra angular a la que se refiere Pedro es Cristo. Por eso el mismo Jesús le dijo a Pedro: sobre esta piedra, refiriéndose al mismo Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios y a los Romanos lo dice así. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4, Biblia de Jerusalén Católica. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Y en la carta a los Romanos capítulo 9 versículo 33, Biblia de Jerusalén Católica dice así: Como dice la Escritura, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. De esta manera, la Biblia católica reafirma que la piedra angular es Cristo y no Pedro. ¿Y las llaves que Jesús entregó a Pedro? Obviamente eran unas llaves simbólicas, pues bien sabemos que el cielo no tiene puertas físicas. En la Biblia, a los que recibían las llaves, fueran literales o simbólicas, se les concedía cierto grado de autoridad. Un relato del profeta Isaías dice así. Isaías capítulo 22 versículos 21 y 22, Biblia de Jerusalén Católica. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Así que el término llave representa autoridad y responsabilidad. Pedro usó las llaves que se le confiaron para darle a los judíos, samaritanos y gentiles la oportunidad de recibir el Espíritu de Dios y de entrar en el reino celestial. En el libro Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 37 y 38, Pedro, dirigiéndose a los judíos, dice así: Al oír esto, dijeron con el corazón arrepentido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 y 17, Pedro se dirige a los samaritanos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38, Pedro se dirige a los gentiles diciéndoles: Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo como Dios a Jesús de Nazaret, le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De esta manera, la Biblia católica muestra cómo las llaves no son el poder de atar o desatar, perdonar o condenar, sino que representan la responsabilidad de hacer discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.